Pues nada, es un placer estar otra vez con vosotros. Eh, en principio se había hablado de hablar del Real Decreto 178, pero yo creo que me ha parecido mejor el tiempo que tenemos dar una visión de la eficiencia energética dentro del RITE. Entonces he estructurado la charla de esta manera. Primero, yo creo que son cosas conocidas, pero luego cuando ves los proyectos que se presentan, veo que hay cosas que no se han entendido bien y vienen ya desde la LOE. Entonces, un poco la relación entre los distintos reglamentos, hablamos de código técnico, de RITE, bueno, ¿dónde está cada uno? Y luego sí, dedicarme a los puntos en concreto en los cuales el RITE habla de la eficiencia energética, que es como vamos a ver, el punto 1.2, y unas pequeñas conclusiones pues para acabar la exposición. La primera idea importante es que ¿por qué cambiamos las normas? Pues cambiamos las normas porque estamos en Europa. Europa nos manda sus directivas y tenemos la obligación de transponerlas. Bueno, pues ahí tenéis toda la evolución ya desde el año 1976, con la primera crisis del petróleo. Ahora creo que estamos viviendo otro momento similar. Se redactó el RITE pensando fundamentalmente en eficiencia energética. Y el problema que tiene el RITE es este, que no es un reglamento solo de seguridad, como pueden ser el de gas, el eléctrico, entonces a veces se complica su interpretación. Bueno, eso es la evolución hasta 2018 y las últimas que nos han venido pues ha sido el cambio del HE 2019, el tema del contaje que todavía le estamos dando vueltas y las dos modificaciones del HE 19 del 2019 y la del RITE. Entonces yo lo que siempre recomendaría es que, y está bastante bien así en la página web de los ministerios, que cogéis siempre lo que llaman la versión consolidada. Que cualquier cambio que haya habido lo introducen en el texto, entonces si leéis la que llaman versión consolidada, sabéis seguro que es el reglamento con todas las modificaciones que haya habido después. Es el que yo he utilizado pues, para la presentación de hoy. Las ideas que me parecen importantes. ¿Qué hay debajo del RITE? Pues lo que le ha mandado la LOE. La LOE le ha dicho que los edificios tienen que ser seguros, tienen que tener calidad y tienen que hacer eso con eficiencia energética, y esto es lo que luego el RITE ha traspasado. ¿Durante cuándo hay que hacerlo? Pues durante toda la vida del edificio, si no, esto no funciona. O sea, tiene que ser desde que se proyecta, cuando se construye y, por supuesto, cuando se mantiene. ¿Quién es el responsable del mantenimiento? El usuario. Y otro tema que yo, por desgracia, creo que en vez de ir hacia adelante hemos ido hacia atrás. La LOE está bien pensada. Dice, ponme en el libro del edificio todo lo que el usuario tiene que controlar. Ascensores, instalación eléctrica, cuándo tiene que limpiar los pesebres de la cubierta y qué tiene que hacer la instalación de climatización. Bueno, pues antes ibas a las salas de calderas, a las salas de máquinas y veías el libro de mantenimiento. Ahora llegas y dices, oye, ¿dónde está eso? Dice, no, en el libro del edificio. Vete a buscar el libro del edificio. Entonces, aunque la filosofía es muy buena, yo creo que en la práctica no sé si en vez de ir hacia adelante hemos ido hacia atrás. Es una reflexión, daros cuenta que es una ley del año 99. Otra idea que también me encuentro con muchísima frecuencia. No hemos entendido algunos. No se ha entendido bien qué es el proyecto. El proyecto es el proyecto del edificio. Las instalaciones están al servicio del edificio. Luego se hace el proyecto del edificio y un capítulo o varios de ese proyecto son las instalaciones. Habrá el capítulo de electricidad, el capítulo de climatización, pero forman parte del proyecto del edificio. Y para la legislación, para el legislador dice, no, si yo no necesito que me vengas con un proyecto de climatización, si es un capítulo del proyecto del edificio. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el edificio se entrega, ahora los responsables del mantenimiento pasan a ser los usuarios. Y la administración no le vale ya el tochazo de las estructuras, las fachadas, todas las instalaciones, sino que ahora, cuando se vayan a hacer las inspecciones, el departamento eléctrico tiene que saber cuándo tiene que hacer la eléctrica, el de clima, la de climatización. Entonces dice, ahora sí, a edificio acabado, me presentas en cada ventanilla el capítulo correspondiente para que yo lo pueda controlar. Pero el proyecto que parece que ahora nos acostumbramos a entregar, a hacer el proyecto a obra acabada, dice, no, si el proyecto ya estaba en el edificio. Bueno, pues esto yo creo que no se está entendiendo correctamente. El proyecto de climatización es parte del proyecto del edificio y tiene que estar con el propio edificio. Luego, pues muchas veces, por desgracia, ya sabemos lo que pasa, pero no podemos decir que no había que hacerlo. Eso ya tenía que estar hecho. El otro, me salta una. Me la he saltado. El problema se da en las reformas. ¿Por qué? Porque en una reforma de una instalación no hay proyecto de edificio. O sea, cuando haya un edificio nuevo o una rehabilitación, hay proyecto de edificio y por lo tanto todo está claro.
Pero si solo voy a reformar la instalación, no hay proyecto del edificio. Y sí tiene que haber proyecto de la reforma. Como ya hemos cogido la sistemática, y lo dice el RITE, me lo entregas a obra acabada, pues entonces en la reforma sí está pasando que igual abordamos la reforma y no nos damos cuenta que había que haber previamente dicho lo que se iba a hacer. Porque el código técnico afecta al edificio, el RITE afecta a las instalaciones, pero otra cosa. Y digo, ¿y qué es el RITE? Pues me voy a leer el código técnico documento HE, que es el que habla de eficiencia energética. Esos son los diferentes capítulos. La revolución ha sido el documento HE0, pero es que resulta que el HE2, esto es todo el HE2. El HE2 dice cúmplase RITE. Bueno, pues queramos o no queramos, RITE es código técnico RITE, porque simplemente podríamos hablar del RITE o del documento HE2. Como luego los profesionales que trabajamos en cada campo pues somos diferentes, pues nosotros seguimos hablando del RITE. Pero está íntimamente vinculado y los proyectos de las instalaciones forman parte del proyecto del edificio. Bueno, perdón, creí que me lo había dejado, no, aquí está. Entonces ahora el planteamiento es este. Si hago una obra nueva, ¿qué tengo que cumplir? Código técnico y a instalaciones. Cumplir RITE totalmente. Si hago una rehabilitación y también el código técnico, la administración lo tiene claro. En un edificio existente no te puedo pedir lo mismo que en un edificio nuevo, porque un edificio nuevo es un plano en blanco que tú puedes reservar los espacios que necesites, pero en un existente te tienes que adaptar a lo que ya hay. Bueno, pues me dice, justifícame que no puedes hacer todo lo que te pongo, pero no te vayas sin hacer nada. Tienes que conseguir los mismos objetivos de manera justificada. Entonces si es obra nueva, no hay duda. Si es rehabilitación, tampoco hay duda, hay que hacer código técnico y RITE hasta donde el edificio lo admita o hasta donde la instalación que está lo admita, justificando aquello que no haga. Y el problema, como os decía, insiste, si el edificio es existente y solo reformo la instalación, tengo que hacer proyecto de la reforma. Y también lo tiene claro la administración. Me dice, me haces el proyecto de lo que vas a cambiar. Lo que no toques, para mí, no, con carácter retroactivo no puedo legislar. No puedo, sí, empieza a haber temas de seguridad, tema de contagio que nos las empiezan a aplicar también con carácter retroactivo, pero de entrada lo que tengo que hacer es cumplir hasta donde se pueda en lo que haga nuevo. Y eso es como hay que, digamos, mover las instalaciones. El otro tema, ¿dónde está metido todo esto y hacia dónde vamos? Pues está, venga a hablar, año 2050, emisiones cero, descarbonizar. Bueno, ¿qué tengo que hacer para descarbonizar? Pues primero vamos a estudiar qué me pasa. Claro, se hace el edificio y el edificio pide calefacción, refrigeración, ventilación, iluminación. Eso lo puede controlar el edificio. Si el edificio está bien hecho, las demandas serán bajas. Si el edificio está mal hecho, las demandas ya, está condenado toda su vida a contaminar. Pero todavía no sabemos lo que contaminamos. Todo lo que demanda el edificio le llamamos la energía útil. Eso es lo que él necesita. ¿Cómo se la damos? Pues para dársela ponemos las instalaciones. Y las instalaciones ya van a suponer un mayor consumo que la demanda, porque tienen un rendimiento. Bueno, pues esto funciona bien si primero el edificio se hace bien o se rehabilita correctamente y ahora sí seleccionamos las mejores instalaciones para el uso que tenga el edificio. Pero todavía no tenemos el paso final, porque la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de dónde viene esa energía? Si para producir esa energía se ha contaminado mucho, no conseguimos el objetivo. Pues entonces está en meter renovables en toda la cadena. El primer punto sería ponerlas en producción, de manera que por eso van cambiando periódicamente los factores de paso. Y por supuesto lo que nosotros podemos hacer es ponerlas dentro de nuestros edificios. ¿Cómo funcionará esto bien si lo tenemos claro? Pues que a 2050 la producción sea renovable y si no, pues olvídate del coche eléctrico, de la bomba de calor o lo que fuera. Está supeditado a poner buenos edificios, buenas instalaciones, pero siempre y cuando la producción sea renovable. Si no, no lo vamos a conseguir. Bueno, pues la producción irá avanzando, nosotros vamos a nuestro punto que es nuestro edificio y nuestras instalaciones. ¿Y qué sucede también con los factores de paso? Pues los factores de paso van cambiando. Estos eran los que había antes, pero si analizamos los factores de paso y comparamos las emisiones de la electricidad con el gas natural, tenemos una idea de hacia dónde va la bomba de calor. Bueno, pues en el 2014, para compensar la producción con el mix eléctrico, estábamos hablando de COPs de 2,57, que es el que se ha quedado ahí como renovable. El 2,5 creo que sonará todo para considerar las bombas de calor como energía renovable, pero en emisiones era 3,18. ¿Qué sucedió? Que en el último cambio, que son los que ahora hay que aplicar, pues esto ha bajado muchísimo.
Resulta que ahora estamos en un momento que desde el punto de vista del cumplimiento del HE0, cuánto contaminamos, pues es que va todo a favor de la bomba de calor. Le están pidiendo COPs que sin ser renovable ya los está cumpliendo. Entonces, bueno, pues debajo de la reglamentación están estas cosas. Sin decirnos nada, nos van empujando hacia donde la administración, digamos, quiere, siempre y cuando consigan que la producción eléctrica sea renovable. ¿Cómo está esto metido dentro de nuestra reglamentación? Simplemente dicen, vamos a ver, ¿dónde consumimos? ¿Cómo contaminamos en los edificios? Dime, ¿cuánto consumes? O sea, ¿cuánto demandas? ¿Y con qué rendimiento lo haces? Y esos son los diferentes documentos del HE. HE1, aislamiento térmico. HE1, protección solar. O sea, de la calefacción y de la refrigeración. H2, rendimiento de las instalaciones de calefacción y refrigeración. Agua caliente sanitaria. Se plantearon prohibirnos ducharnos los lunes, miércoles y viernes y así controlaban la demanda. Pero como no se pusieron de acuerdo, dicen, la demanda de agua caliente sanitaria no la puedo controlar, es la que cada uno tenga. Vale, pues te obligo a que una parte de esa producción sea con renovable. H4. Iluminación, no nos toca hoy, estamos hablando del RITE, pero también puedo aprovechar la iluminación natural. Y la electricidad no tuvieron que hacer nada, porque ya estábamos acostumbrados todos al etiquetado. Tenemos, si compro un electrodoméstico que tenga mejor letra, ya estoy consiguiendo el objetivo. ¿Y eso cómo está relacionado un documento con otro? Pues simplemente hay que saber que el edificio el edificio demanda, la instalación le entrega lo que el edificio pide, ese es el consumo, y le quitamos las renovables que produzcamos in situ. Las que se produzcan fuera de nuestro edificio no las podemos asignar nosotros, pero indirectamente nos las asignamos, porque nos cambian el factor de paso. Si baja el factor de paso, toda la electricidad que sea renovable me va a ayudar a cumplir el HE0, que es el objetivo final. Pero el HE0 se cumple haciendo muy bien el edificio, H1, haciendo muy bien las instalaciones, H2, y metiéndole renovables, H4 y H5. Y este es todo el entramado reglamentario que yo creo que es fácil de ver, pero muchas veces nos leemos un artículo, leemos otro y no nos damos cuenta cómo están totalmente vinculados unos con otros. Entonces, el tema de hoy. El H2 RITE tiene una parte dedicada exclusivamente a la eficiencia energética, pero también es fácil leer el RITE a pesar de esas numeraciones E1, 1, 4. Bueno, pues el RITE está estructurado conforme se hace un edificio. IT1, ¿cómo lo vas a diseñar? IT2, ¿cómo se monta? IT3, ¿cómo se mantiene? Y como ahora también tenemos el tema de la inspección, distinguiendo que inspección es la labor de la administración, mientras que el mantenimiento es la labor de las empresas habilitadas, pues entonces IT4, inspección. Y ahora, si los objetivos eran seguridad, calidad y eficiencia energética, ¿dónde los leo? Pues también es muy sencillo. Cuando vaya a leer el punto 1.1, no busquéis eficiencia, no busquéis seguridad. Lo único que dice es cuáles son los objetivos de las instalaciones. La eficiencia está totalmente desarrollada en el punto 1.2. Y luego, para recordarme cosas de seguridad, está el punto 1.3. Luego hoy vamos a dar simplemente un vistazo de qué nos dice el punto 1.2, que es la eficiencia energética dentro del RITE. Y luego, pues simplemente cogéis la versión actualizada y me parece que igual, sabiendo lo que quiero leer, es más fácil de seguir la línea de lo que me van a poner debajo. Entonces, primer paso que me hace, dice, cuando me hagas el proyecto, me verificas que me cumples el RITE. Y nada, dice, verifícame que cumples la generación, la distribución, la contabilización, los emisores, que pone recuperación de energía, y el añadido del Real Decreto 178 fue el punto H, que es que parecía un olvido de la reglamentación hasta ahora. Si me estás diciendo que quiero saber cuál es el consumo, con el H1 sé cuál es la demanda, pero me falta el rendimiento de la instalación. Y te leías el RITE hasta ese último Real Decreto y en ningún sitio me decía que tenía que calcular el rendimiento. Ya, se nos ha olvidado. Ahora ya me lo han puesto bien claro. En el punto H de la verificación del proyecto tiene que haber un apartado en el cual me dice justifícame cuál es el rendimiento de tu instalación. De manera que yo ahora sí pueda cumplimentar el documento H0, que es cuánto vamos a contaminar. Pues este cambio sí creo que es importante, ya lleva un par de añitos, ¿eh? Y otra cosa, si leéis el RICAS del 81 o el RITE del 98, si ahí también estaba claro. Decía que tenía que hacer los cálculos mensuales, es que parece que nos peleamos por qué te tengo que justificar el consumo, porque es que si no, yo no sé si has optado por la mejor instalación o la que a tu edificio le va. Está, como veis ahí, a la entrada. Otro tema también importantísimo,
solo en eficiencia energética la reglamentación acepta métodos alternativos. O sea, si leéis los documentos de seguridad del Código Técnico, SI, incendios, SE, estructural, me dicen, tienes que hacer esto, porque el edificio tiene que ser seguro. Si leemos la calidad de aire, si leemos el documento 1.1 del RITE, me dice, no, si no te dejo otra cosa, la instalación tiene que tener esta ventilación, tiene que dar esta temperatura, esta humedad, y eso no es discutible. Pero ¿cómo lo haces si lo hago con bomba de calor, con caldera, si utilizo un sistema todo aire, un sistema de agua con ventilación? Eso sí es discutible. Por lo tanto, el único punto de la reglamentación que me acepta un método prestacional es la eficiencia energética. Pues me dice, me cumples exactamente lo que pone el RITE, es la forma más fácil de hacer el proyecto, voy poniendo X en todas las casillas y entiendo por vía indirecta que tu edificio va a consumir lo que yo he previsto. Pero si quieres tomar otras soluciones, tienes abierta la puerta. Justificadamente me tienes que demostrar que la solución que tú me propones emite menos CO2 y consume menos energía primaria no renovable. O como mucho la misma. Digo, es el único punto donde se aceptan las soluciones alternativas. Bueno, pues para nosotros esa vía está abierta. Evidentemente tenemos que ser honestos, hacerlo correctamente y luego también nos tiene que pasar que la administración nos lo acepte. Porque si después de estar haciendo el proyecto te lo presento y me dices que no, digo, mira, me voy directamente a la vía justificativa y es lo que estamos haciendo de manera habitual. Pero tanto el HE como el RITE admiten la vía prestacional. Temperaturas, que luego me imagino que Anchón nos hablará de qué es lo que va a pasar. Una cosa es cómo regulamos las instalaciones. Si estará hablando, no sé, de 19, de 21, de lo que quieras. Y otra cosa es cómo hacemos los proyectos. Los proyectos en el RITE sigue manteniendo la tabla 21, 23, 23, 25. Pero para que no nos pasemos en potencia, me ha dicho, no, calculas a 21 en invierno y a 25 en verano. Independientemente de que luego haya una norma que me diga por funcionamiento vas a modificar las temperaturas de control, pero el proyecto seguimos haciéndolo con 21, con 25. ¿Qué me han hecho? Ya me están acotando para que no sobredimensione las instalaciones, porque si no las podría calcular a 23, 23, con lo cual me saldría más potencia en calefacción y más potencia en refrigeración. Y el otro punto importante, bueno, la humedad relativa pasa lo mismo, Lo que hacen en invierno, lo que consume energía es subir la temperatura o subir la humedad, luego me limita la temperatura máxima y la humedad máxima. Y en verano pasa lo contrario. Lo que consume energía es bajar la temperatura o bajar la humedad, luego me limita la temperatura mínima y la humedad mínima. Esas son las condiciones de diseño y ahora la otra vuelta de tuerca que también a veces no la hemos visto. Tampoco me deja coger las condiciones exteriores que me dé la gana. Me dice, coges los percentiles 99% y 1%. Entonces, ¿qué quiere decir 99%? Que hay al año un 1% de horas que hace más frío que las condiciones de diseño. Bueno, pues esos días, en vez de 21 te tendrás que conformar con 19 si es que has calculado estrictamente la instalación. Como luego ya sabéis todos, cogemos coeficientes de seguridad en las transmitancias, en las mediciones, en la selección de equipos, las instalaciones nos sobran habitualmente por todos los lados. Pues lo que está intentando el legislador es que nos sobre lo mínimo posible. Entonces ya también me limita a las condiciones exteriores. ¿Qué sucede, por ejemplo, tomando Bilbao como ejemplo? Pues que ahora la temperatura de diseño en Bilbao es más 1,2 grados, no 0 o menos 0,2. Porque lo que han hecho ha sido subir del 99,6, me dice ese no, esta es tu temperatura de diseño. Y la temperatura de verano puedo tomar la de percentil 1% y la puedo tomar como seca con húmeda coincidente o húmeda con seca coincidente. Bueno, pues me permite más potencia si propongo la húmeda con la seca. Pues tendría una húmeda de 21,8 con una seca de 29,5. Luego, condiciones de diseño en Bilbao, 29,5. Y han dado esa vuelta de tuerca, insisto, para que no sobredimensionemos las instalaciones. Pues habrá que luego controlar en obra que se hace bien el edificio, no vaya a ser que me quede corto en la potencia. Y la otra idea importantísima que me lleva a por qué el RITE me dice que tengo que ver cuáles son los sistemas es que los proyectistas hacemos las instalaciones por potencia. O sea, son las temperaturas, las frecuencias de temperatura en Bilbao, Donosti y Vitoria, que veis ahí, pues tengo temperaturas frías en Vitoria más, pero muy pocas horas al año y sin embargo la mayor parte de las horas del año nuestra temperatura es benigna. Pues si nuestra temperatura es benigna, seguramente habrá que pensar en sistemas. Se está venga a hablar de que la ventilación consume mucha energía. Si vivimos en un clima que la ventilación durante muchas horas al año nos va a ayudar.
Otra cosa es que en las situaciones extremas de invierno y de verano limitemos la ventilación a la higiénica por un tema de eficiencia energética. Pero hay, como veis, muchísimas horas al año en cualquiera de nuestras 3 capitales que la ventilación nos va a ayudar. Pues entonces, ¿eso cómo se transforma en la redacción del RITE? Pues en la redacción del RITE me dice, está así desde hace años, es Directiva Europea del año 2002. En un proyecto no se coge el proyecto y se dice, oye, pongo calefacción individual, pongo unidades split. No, se analiza para qué estás utilizando el edificio, se analiza qué sistemas tienes a tu disposición y se selecciona por el mejor. Esto siempre se ha hecho al final, ¿sabéis cuál es el mejor? No el que me diga el promotor. Para no decir nada, yo he hecho proyectos en el cual has hecho me pongo Gran Vía como ejemplo, Gran Vía 250, instalación individual, Gran Vía 252, instalación central, un mes después. Dice, oye, pero no me decías que era mejor. Bueno, pues es que el promotor, esa es la realidad. Hacemos lo que nos piden, pero realmente la reglamentación nos está diciendo, si realmente queremos mejorar, no hay que hacer lo que nos piden. Antes de empezar a hacer, hay que dar una vuelta. ¿Qué tenemos? ¿Cómo va a funcionar tu edificio? Y entre todas las alternativas de central individual, renovables, bombas de calor, y la bomba de calor me la resalta como algo que tengo que mirar, pues decide cuál sea la mejor. Eso al hacer el proyecto. Ya vamos a hacer la instalación. Pues nos vamos a la instalación y me dice, ¿qué me va a decir el 1.2? El 1.2 es el que recoge toda la eficiencia energética. Simplemente mira la instalación tal y como funciona. Una instalación de climatización son un conjunto de cacharros que producen calor o frío, otro conjunto de equipos que transportan el calor o el frío y unos emisores finales. La tendencia, ya lo pone también el RITE, nos va a limitar, es tratar de trabajar en calor a la temperatura más baja posible, compatible con el servicio, y en frío la más alta posible, porque eso va a dar a que los generadores obtengan mayor eficiencia. Pues es simplemente lo que me van a poner. El primer cambio, que no tenían ni que haberlo contado. Es decir, los equipos que pongamos en las instalaciones tienen que cumplir diseño ecológico. Ya, pero si es que el diseño ecológico, Europa, yo creo que se dio cuenta que es más fácil no cumplir que cumplir. También chascarrillo. Yo cuando empecé a trabajar año 82 me dijeron 2 cosas. La primera, dice, España es el país de más normas incumplidas, porque a ver las haylas, pero... Y la segunda que me dijeron, dice, oye, traduce al alemán, echa la ley, echa la trampa. Volkswagen. También Europa ha aprendido a hacer la trampa. Entonces al final Europa dice, mira, como me estáis, venga a hacer trampas, voy a hacer y le voy a apretar al que tengo agarrado. ¿Y a quién tengo agarrado? Al fabricante. Al fabricante no le dejo que salga al mercado si no cumple lo que yo le diga. Y ahora tú como instalador, di lo que quieras, si no puedes comprar un equipo que no tenga el marcado CE. Bueno, pues eso es el diseño ecológico. El diseño ecológico tiene ya unos cuantos años en el mercado, con lo cual resulta que estábamos haciendo proyectos RITE con rendimientos RITE, pero luego no podíamos comprar equipos con ese rendimiento porque el fabricante decía que no me lo podía vender. Pues entonces lo único que ha hecho el RITE, lógicamente, es decir, hombre, cúmplase el diseño ecológico. Si no tenían ni que habérmelo dicho. O sea que realmente en el 2021 se ha adaptado cosas que venían desde el 2015. Pero sí ha hecho un tema importantísimo. No es mi ratón, vale. Se ha hecho un tema importantísimo. Como el diseño ecológico no coge todas las potencias, tiene límites, por ejemplo, en calderas 400 kilovatios, en enfriadoras 2000, dice, si me pones equipos de más potencia que las de diseño ecológico, me voy a encontrar con una trampa en el mercado. Como no tiene que cumplir diseño ecológico, puede venirme un producto con peor rendimiento. Pues aquí el RITE sí le ha dado una vuelta de tuerca importante. Dice, todo producto que no tenga reglamento de diseño ecológico porque su potencia es mayor que el rango de potencias del diseño ecológico, cumplirá como mínimo los rendimientos que cumpla el de mayor potencia de diseño ecológico. No sé si es un juego de palabras, pero me parece muy sencillo. Menos que lo que diga el diseño ecológico no puedo poner en el mercado. Y ahora, ¿qué tengo en el mercado? 2 cosas que a veces me llevan a error. Una cosa es el etiquetado energético. Como veis, el etiquetado energético está pensado solo para pequeñas potencias. ¿Por qué? Porque es enseñarle a un comprador que no entiende, va a comprar una lavadora, no entiende de lavadoras, va a comprar una caldera, no entiende, pues decirle qué calidad tiene la caldera que está comprando. Y entonces el legislador pensó que eso iba a llevar al mercado a equipos de mayor eficiencia. Y como veis ahí, pues más o menos lo que puedo utilizar en una instalación de calefacción o climatización pequeña. Pero el importante no ha sido ese.
El importante es el diseño ecológico. ¿Por qué? Porque el diseño ecológico, el etiquetado energético, podría sacar un producto malo al mercado. Le pongo G y ya está. Y no me dices que no lo pueda fabricar. Se espera que el mercado no lo compre. Pero en el diseño ecológico dice, no, menos que este rendimiento no me pones. Y resulta que miramos eso y fijaros, estamos hablando de reglamentos del año 2013. En vigor desde el 2017. Si es que no hace falta que el RITE me diga nada. Si el fabricante no me va a poder vender otra cosa. Y como veis, escoge toda la gama de equipos que necesito en una instalación de climatización, enfriadoras, bombas de calor, calderas, bombas, ventiladores y gamas de potencia amplísima, 400 kilovatios, 1000, 1500, 2000, y lo único que ha sucedido, lo que os comento, que el RITE ha dicho que vale, lo que tenga mayor potencia que esto, cumplirá como mínimo lo que le voy a pedir al de máxima potencia con diseño ecológico. Con lo cual hoy en día, en el RITE, como veis, cualquier elemento que veamos de la instalación va a tener que ser de alta calidad. Para mí eso me parece positivo como proyectista, como instalador, saber que el producto es bueno. Lo único que podemos hacer es pifiarla. Bueno, pues intentemos no hacerlo. Otra reflexión, ese es el diseño, el etiquetado energético. Ya en el 2015 se quitó, o sea que este es el que había que cumplir ahora. Ya el etiquetado energético no dejaba salir al mercado con menos que D. Aunque tenga esta G, dice, no, ya le han pegado un recorte. ¿Pero qué ha sucedido? Cruzamos eso con el diseño ecológico y el diseño ecológico me habla de 86% de rendimiento. Me voy a la tabla anterior y resulta que no dejan salir al mercado equipos que tengan como mínimo B por etiquetado energético. Y digo, ¿y entonces para qué me sirve el etiquetado si todo es verde? Antes, cuando los semáforos eran rojo, amarillo, verde, el que compra sabe, dice, no va a comprar el rojo, pero ahora es verde claro, verde oscuro. Pues está clarísimo que necesitamos un rescalado. El rescalado ya se ha hecho en electrodomésticos y le queda muy poco tiempo, pero para volver a entender esta situación, ahora, ¿qué nos va a suceder? Pues que en el mercado, dentro de 1 año o 2 años, nos vamos a encontrar equipos F que nos van a parecer que son malos. Dice, no son malos, son B ahora, pero como voy a tener que rescalar, te voy a tener que volver a poner los semáforos. Lo que sí está claro es que a nosotros el diseño ecológico nos da una garantía de que el producto que sale al mercado tiene calidad suficiente. Y la otra vuelta del etiquetado del diseño ecológico, que a mí me parece también el etiquetado energético, que a mí me ha parecido muy bueno. Se refiere al PCS, no al PCI. Y oye, ¿y eso para qué me sirve? Pues eso me sirve directamente para comparar gasóleo con gas natural. Porque uno tiene un 6% de diferencia, el otro un 10%, pues resulta que siempre salía favorecido el gas natural con el PCI, porque el otro 10% ahí lo estaba dejando de lado. Pero no, si me comparas todo contra el PCS, ya no tengo ningún problema. Y otra grandísima ventaja, ya no hay rendimientos mayores que el 100%. Eso de calderas del 108, digo, no, olvídate, con PCS máximo 100. Dice, y si quiero bombas de calor, vale, pues a la bomba de calor le ponen un factor de paso de 2,5, coge su COP aplicando el 2,5 y en esa escala que veis ahí, que solo aparecen rendimientos, ya son comparables. La bomba de calor con cualquier combustible. Entonces, ya nos permite empezar a comparar mejor una cosa con otra. Y la otra idea importante es, ¿qué me han dicho sin decírmelo? Yo cojo lo que estoy acostumbrado, que es el PCI, poder calorífico inferior, lo comparo con el superior, veo que tengo que modificar un 10% o un 6% en gasóleo, veo los rendimientos que me estás pidiendo a carga total y a carga parcial y, oh sorpresa, me encuentro que en gas me estás pidiendo a carga parcial rendimientos superiores al 100%. ¿Qué significa? Que olvidándote de la pelea que teníamos, que si 2 estrellas, que si esta no vale, digo, no, las calderas son de condensación, porque si no, no cumplen diseño ecológico. Bueno, pues todo lo que hagamos a partir de ahora, en gas no me queda más remedio que sea de condensación. Y en gasóleo, pues hombre, si no es de condensación tendrá un recuperador, no sé cómo vas a llegar a ese rendimiento, pero como teóricamente puedes, no me atrevo a decir que las de gasóleo también tengan que ser de condensación. Casi seguro que tendrán que tener un recuperador. Y ya sabéis esto lo que nos va a llevar, que antes era ojos que no ven, ¿no? Ahora el penacho se va a ver. Y si el vecino antes no decía nada, ahora pues seguramente va a ir a industria, al ayuntamiento donde corresponda y dice, oye, que el de abajo si antes te tiraba un humo peor, pero no lo veías. Bueno, pues también yo creo que en rehabilitación habrá que pensar que lo que hemos hecho de evacuar por fachada, pues vayámonos lo antes posible a la cubierta. Otra idea, si me estás obligando a poner calderas de condensación, por favor, pensemos en los esquemas que hemos utilizado. Este ha sido el esquema tradicional calefacción y agua caliente sanitaria. Pues es que de manera muy sencilla te integro una caldera de condensación.
Le digo a la caldera de condensación que primero atienda al agua caliente y en serie atiende a la calefacción. La instalación me cuesta prácticamente lo mismo, pero ahora el retorno a la caldera siempre es lo más bajo posible y no he tocado casi nada en la instalación. Bueno, eso es un ejemplo, ¿eh? Simplemente está puesto ahí para que tenemos que darle vueltas a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Hemos sacado esquemas estándar que se adaptaban a las calderas estándar y ahora hay que empezar a pensar otra cosa. Y no digo nada si ahora encima aquí queremos integrar la bomba de calor. Pues habrá que empezar a proponer trabajos más cortos, potencias más, temperaturas más bajas. El resto de equipos, pues como veis, este sería el rendimiento que es el que está legislado y este es el rendimiento pasado con el 2,5 que hemos hablado antes. Están pidiendo rendimientos de, voy a acelerar un poco. Rendimientos que, como veis, COPs que ya son renovables sin ninguna otra idea. Bueno, cosas importantes. La regulación la tengo que hacer en función de las condiciones exteriores. Luego, si me cambias una calderita en casa, cámbiala y pon una de condensación, pero dile al fabricante que te dé la sonda exterior para que la caldera tenga esa regulación, o le coges al fabricante que ya lo puede hacer él por control, sabiendo a qué temperatura le vuelve a ir modificando la potencia que entrega, pero no nos quedemos en lo que hemos hecho hasta ahora. El número de generadores, nada, apenas ha habido cambios y no solo es eso. Si leemos el Real Decreto 178, me pide quemadores modulantes en gasóleo, varias etapas en refrigeración, y como se han dado cuenta que el mercado todavía no lo hacía, pues han sacado una aclaración en marzo de este año que han dicho, bueno, de lo que dije, de momento, si me justificas o con depósitos de inercia como quieras, no soy tan exigente. Ha pasado tanto en quemadores como en producción de frío, ¿eh? La idea era buena, pero yo creo que no se dieron cuenta que el mercado todavía dice, oye, cumplo diseño ecológico, no me pidas tampoco tanto más. El otro punto importante, las calderas domésticas, se abre la B3X para rehabilitación. Y dices, ¿por qué? Bueno, esta reflexión, el RITE no dice nada. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes que por seguridad nos hemos llevado las calderas a los tendederos y estamos calentando muy bien el mundo. Porque las calderas que nos venden para casa no están pensadas para la intemperie. Llevamos años discutiendo si tienen que tener protección eléctrica, no sé qué, no. Lo que tienen que tener es aislamiento térmico. Bueno, pues no están pensadas para esto. Bueno, el comentario simplemente era que el legislador ha aceptado esto porque, claro, si tienes una chimenea y vas a reutilizar, posiblemente entubando porque la caldera va a tener que ser de condensación y te estoy obligando a que sea tipo C, pues tienes que cambiar toda la cocina. Pues dice, vale, para esa rehabilitación en la cocina te dejo que la caldera C pase a B y que coja el aire de la cocina. Pero sé que es una caldera que desde su punto de vista de funcionamiento sigue siendo como si fuese una caldera estanca. En el aislamiento térmico. El aislamiento térmico, el otro cambio que a mí me parece importantísimo, y antes Eduardo nos ha estado enseñando fotos de lo que pasa en las instalaciones, es que justificando lo del 4%, se han hecho instalaciones con menor espesor de la coquilla de lo que se le pide a una instalación pequeña. Pues entonces el legislador ha dicho, si la instalación tiene menos de 70 kilovatios, me vale con que utilices la tabla. Pero si la instalación tiene más de 70 kilovatios, me justificas que tienes como máximo pérdida en potencia del 4%. ¿Por qué? Porque igual te puede pasar que en instalaciones grandes tienes que poner todavía más aislamiento que el de la tabla, pero menos que el de la tabla no me pones nunca. Y no que pase, pues esto es un hotel, ¿eh? Y digo, vas al hotel y dices, oye, ¿por qué no has puesto aislamiento térmico? No, es que son tuberías de plástico. Ah, vale. Y es que este es otro hotel distinto, y este también es el agua caliente sanitaria de otro hotel distinto. Digo, las tuberías de plástico también se aíslan. Y se aíslan con la tabla que me ha puesto el RITE. Lo que va a pasar es que la coquilla del elastómero igual tiene un coeficiente un poquito mejor y puedo poner 1 milímetro menos, 2 menos, pero no 10. ¿Eh? En el agua caliente sanitaria todavía me piden más y ya como me están sacando tarjeta, he medido mal mis fuerzas como casi siempre. Bueno, la última vuelta. Otro detalle que está en el RITE de siempre y parece que no lo entendemos. Está limitando cuál es el consumo que puedo tener en ventiladores. Y el consumo que puedo tener en ventiladores en bombas es tan sencillo como esto. Esto es lo que consume una bomba o un ventilador, no tengo que darle más vueltas. Dime qué caudal tienes que mover y cuál es la pérdida de carga. A todos os sonará, el caudal es masa por aceleración de la gravedad y la pérdida de carga es altura. Es una bomba, un ventilador simplemente es un cacharro que transforma energía eléctrica en energía potencial.
y no le queda más remedio que hacer lo que le pide el fluido. Vale, pues la única forma de ser eficaz es que me reduzcas la pérdida de carga, con lo cual, por favor, habrá que dimensionar conductos, tuberías con velocidades menores para que la pérdida de carga baje. Y segundo, si puedes, hazme las instalaciones, sobre todo las grandes, con mayores saltos térmicos para que te salgan menores caudales. Y si no, seguramente no entramos en los valores que me dice el RITE. Pero yo creo que en la mayor parte de los proyectos, por lo menos en los que yo he visto, este capítulo no ves la justificación, que está pensada para eso. Y, por favor, no bomba y válvula de equilibrado. Las válvulas de equilibrado son para equilibrar circuitos diferentes, pero es que si no, como SMGH simplemente es el área de ese rectángulo, pongo una válvula de este tipo y me llevo la punta de funcionamiento al punto que quiero por el caudal, pero le condeno al usuario a ese consumo durante toda su vida. Lógico, son pues variación de velocidad, y esto es lo que tenemos que ir, bombas y ventiladores con variación de velocidad. Circuitos, según los usos. Si tengo oficinas, tengo orientaciones distintas, el mismo reglamento me está diciendo, pon diferentes circuitos. Y ahora sí, equilíbralos. Y este sí no es el equilibrado bomba-válvula, digo, equilíbrame la bomba, y si tienes variedad de velocidad no vas a tener ningún problema, sino que equilíbrame los circuitos atendidos por una misma bomba. Pues eso es lo que me está diciendo, me lo ha dicho siempre el RITE, y ya el último paso, pues tendremos que ir a equipos de mayor tamaño para con menor temperatura poder atender a nuestras instalaciones. ¿Puedo hacerlo con radiadores? Claro que vas a poder, porque como me estás pidiendo que ponga mucha más aislamiento térmico, la potencia va a bajar. Por lo tanto, como este número va a ser menor, tampoco me van a salir radiadores gigantescos. No quiere decir que el suelo radiante no sea una buenísima solución, depende también de que el uso sea continuo, que los fan coils sean una muy buena solución porque puede trabajar a menor temperatura, pero hay que repensarse también cómo seleccionamos los emisores para poder utilizar en nuestra instalación la mayor eficacia de la producción. Y me está recordando pues la variación de la regulación en función de las condiciones exteriores. Esto sería a piñón fijo, a caudal constante, y esto sería a caudal variable. A caudal variable puedo utilizar mejor las calderas de condensación y voy a consumir menos en bombeo. Son los recordatorios que me ha hecho. La regulación, simplemente una cosa que a mí me parece importantísima recordar. La única regulación que pide el RITE es ventilación. Y en todas las demás ya empiezan a ser, oye, ¿tienes calefacción? Lo regulas. ¿Tienes refrigeración? Lo regulas. ¿Qué pasa? Que no puedo pensar ningún edificio sin ventilación. Hasta el año 98 los hemos hecho sin ventilación. A partir de ahora, por supuesto, y ya la COVID creo que nos ha traído a donde nos tenía que traer, pues pensad no solo en los edificios nuevos, sino en la rehabilitación. Y debajo del RITE, daros cuenta que de siempre ha estado que el objetivo fundamental inicial era la propia ventilación. Con los controles, sobre todo, pues por eficiencia energética, si queréis, con sondas de CO2. Contadores. Es que esto se tenía que haber hecho toda la vida. Contador de llenado, contador eléctrico, contador térmico, y esos son los contadores que me pide el RITE. Pero dice, por favor, pónmelos y contrólalos. No solo ir a instalaciones que tienen los contadores, y esto nos ayudaría a saber lo que nos está pasando, nos hubiera ayudado a recalibrar los programas de certificación, y está en el RITE. Yo simplemente os recuerdo que hay que poner contadores en todo, y sobre todo cuando haya usuarios diferentes. Cuidado, los de los usuarios son para el reparto de gastos. Pero de esa manera, el mantenedor o el inspector, si puede hacer la inspección con las manos en los bolsillos, solo tiene que coger las lecturas de los contadores, dividir uno por otro y ya sabe el rendimiento que está dando la instalación. Si no hay, pónganse. Y volvemos a la pelea. Bueno, pues claro, si tengo instalaciones antiguas, estará el tema de los repartidores, que también yo creo que hay que recordarlo continuamente. Son repartidores, no contadores. Están hechos para que el usuario ahorre energía concienciándose, pero no me sirven para saber qué le está pasando a la instalación. Si quiero saber lo que está pasando a la instalación, a estos repartidores le tendré que añadir contadores en la central para realmente sí saber la energía que estoy poniendo en juego. Y el recordatorio para mí final es el de la ventilación. Ese es nuestro clima y esto podría ser la zona que demos con enfriamiento gratuito. Contra mejor me hagas el edificio, menos potencia vas a necesitar y por lo tanto la carga interna cada vez va a ser capaz de compensar menores temperaturas exteriores. Entonces, aquello que estamos, venga a quejarnos de que la ventilación, digo, la ventilación es buena por calidad de aire y si la hacemos bien es buena por eficiencia energética. La recuperación de calor, diga lo que diga el RITE, digo, si te has quedado corto,
Si resulta que el reglamento europeo me ha pedido 73%, luego de toda la tabla que me dice el RITE, solo me vale esta. Ventilaciones de más de 43.000 metros cúbicos hora y más de 6.000 horas al año. Con lo cual digo, mira, me olvido de la tabla del RITE, cumplo el reglamento europeo de ventilación y ya sé que estoy cumpliendo sobradamente lo que me pide el RITE. Y bueno, pues simplemente para mí las reflexiones finales en eficiencia energética son: estamos en un momento buenísimo de producto de altísima calidad que nos permite hacer las cosas bien, pero sí el sistema se selecciona correctamente para el uso y para lo que el edificio necesita. Sea cual sea la instalación, no nos olvidemos el equilibrado, los variadores de velocidad y el punto que yo creo que más hemos fallado, sobre todo en calor. En frío, como la tubería llora, la aislamos mejor, pero en calor pues hemos hecho muy mal el aislamiento. Recordarlo, que hay que hacer esto, y por favor, contagie, pero contagie controlando lo que luego sucede. Y al enfrentarnos al 2050, evidentemente, si queremos llegar al 2050 con esos objetivos, nuestro trabajo futuro va a ser la rehabilitación. El parque consumidor es el parque existente y habrá, con los criterios de obra nueva, enfrentarnos al parque existente. Gracias.